Entonces, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá presentes en el coloquio de esta semana de Ciencias Actuariales. Y hoy tenemos con nosotros a Esteban Bermúdez. Él es egresado, ¿verdad?, de la carrera de la Universidad de Costa Rica. Hizo también, tiene una maestría en la INA Colegios, perdón, creo que es en Administración de Negocios. Y trabaja actualmente en la Junta de Pensiones del Magisterio. ¿Ok? Y hoy nos va a hablar, ¿verdad?, sobre la evaluación actuarial del régimen de capitalización colectiva del Magisterio Nacional. Así que, Esteban, muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá con nosotros. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Perfecto, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que se han conectado. Sí, el objetivo de la charla, ¿verdad?, en el marco de conocer sobre ciencias actuariales, la idea de la charla es hablar un poquito sobre lo que son los estudios actuariales que se hacen en los regímenes de pensiones, en particular con el régimen de capitalización colectiva, que es el al cual, digamos, yo trabajo, hago los análisis. Tal vez no vamos a entrar en la profundidad del análisis propiamente de la evaluación como tal, ¿verdad? De los hallazgos o temas de estos, sino más bien vamos a entrar en lo que hay que hacer para hacer una evaluación actuarial. Digamos, qué son los análisis que hay que hacer, qué son las cosas que hay que considerar y de ahí partir para lo que es el estudio, ¿verdad? No tanto el análisis o los hallazgos que se hacen. Entonces voy a compartirles la pantalla. Aquí. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? La evaluación actuarial del régimen de capitalización colectiva. Tal vez aquí para introducir un poquito sobre los sistemas de pensiones en Costa Rica. Son sistemas que están en un marco constitucional y de derechos humanos, ¿verdad? Y la seguridad social de un país lo que hace es brindarle a los ciudadanos cubrirles ciertos riesgos, el riesgo de invalidez, el riesgo de que en la vejez ya no se pueda laborar y de la muerte, digamos, en lo que es un sistema de pensiones. La seguridad social es un ámbito más grande que incluye también la parte de salud e inclusive recreación de las personas, ¿verdad? El sistema de pensiones o la pensión que tenemos, como les decía, está garantizado por el artículo 73 de la Constitución Política y por la Declaración de los Derechos Humanos. Existen dos sistemas de pensiones, el de beneficio definido o capitalización colectiva y el de contribución definida o capitalización individual en Costa Rica. Beneficio definido o capitalización colectiva son los regímenes como el de la Caja, como el del Magisterio Nacional, donde existe una fórmula, ¿verdad?, matemática, que si yo cumplo los requisitos para acceder a la pensión, pues se me calcula ese monto de la pensión y no están ligado tanto, digamos, a mi a mi ahorro propiamente, sino a un tema colectivo, donde el financiamiento se hace a través de la colectividad, o sea, todo el mundo aporta y todos recibimos una pensión. En cambio, la capitalización individual o la contribución definida son aspectos más que todo el régimen complementario, que es el famoso ROP, ¿verdad? Que ese es un ahorro que se tiene individuo por individuo, una cuenta individual, y que cuando yo cumpla ciertos requisitos, mi pensión va a depender de ese ahorro que yo tengo. Entonces, en beneficio definido, como les decía, es una fórmula usualmente dada por una edad, los salarios y las cotizaciones que tienen las personas. Aquí hay unos ejemplos. En el RCC o régimen de capitalización colectiva del Magisterio Nacional es de un 60%, en la Caja de un 42 a un 52% de un salario de referencia, o el del Poder Judicial, que es un 82% del salario de referencia.
Y de contribución definida, ¿verdad? Que son las operadoras de pensiones o el ROP, es un ahorro y que en base a ese ahorro mío se viene a otorgar la pensión. Entonces, en un sistema de capitalización colectiva, digamos como en la caja o el del magisterio, lo que hay es una curva de gastos, que es que al inicio hay una etapa joven donde tengo muy pocos gastos porque tengo muy pocos pensionados y esto va a ir subiendo hasta llegar a una etapa madura donde tengo bastantes gastos en relación con los salarios o las contribuciones que yo tengo en las personas. Y la pregunta es, ¿cómo se financia esta curva? O sea, ¿cómo se consigue el dinero para poderle pagar a estas personas en esta parte? Porque aquí tal vez sea muy sencillo conseguir dinero y en esta otra parte es más difícil. Ejemplo, en el régimen de capitalización colectiva, pues es relativamente joven, tiene cerca de 30 años, y un régimen como el cerrado del magisterio o los de Hacienda que tienen más de 50 años ya están en esta etapa madura, ¿verdad? Donde donde salen las noticias de que están a cargo del presupuesto nacional. Existen tres formas de financiarlo. Una es reparto puro, es decir, las cuotas, lo que se va a gastar por año, se calcula a través de una prima o una cotización o por gasto directo. Esas son las pensiones que están a cargo del presupuesto nacional, las que siempre salen ahí en las noticias, las que les llaman mal llamadas pensiones de lujo, ¿verdad? Que año a año el gobierno tiene que presupuestarlas porque están a cargo del presupuesto nacional, que para este año, para el 2022, perdón, va a ser 1.1 billones de colones lo que se va a gastar en pagos de pensiones, porque están en la parte más alta de los gastos. La otra parte es una prima escalonada, es decir, que poco a poco va subiendo la cotización de las personas, que es esas escaleritas que se tienen, y hay un periodo de acumulación y un periodo de desacumulación. En este caso, la caja se financia de esa manera, donde cada 3 años, ahí dice cada 5 años, pero eso es una reforma, hubo una reforma que ahora es cada 3 años que se va subiendo la cotización, ¿verdad? Entonces los que cotizamos para el IBM, cada 3 años nos sube la cotización para poder cubrir este gasto. Y el otro es una prima media, ¿verdad? Donde al inicio yo tengo un exceso de cotización, ¿verdad? Que la recta sobre la curva. Y este exceso se tiene que invertir para cubrir el faltante que viene después de este punto. Esto es el régimen de capitalización colectiva o del Poder Judicial, donde hay una cotización fija y la pregunta es, bueno, ¿cómo yo invierto los dineros en el periodo de acumulación para tener suficiente para poder cubrir en el periodo de esa acumulación? El sistema de pensiones en Costa Rica está conformado por 4 pilares: un régimen básico donde está la caja, el régimen de capitalización colectiva, el Poder Judicial, el régimen de bomberos, el régimen transitorio de reparto, que es el cerrado del magisterio, y otros regímenes que están a cargo del presupuesto nacional. Ese forma la pensión básica. Y luego viene una pensión complementaria, que son las operadoras de pensiones, donde están el ROP, son 6 empresas, y también hay fondos de jubilación de las empresas, de ciertas empresas como el Banco Nacional, Recope, ICT, la misma caja. El tercer pilar son pensiones voluntarias, que es de capitalización individual, también donde el trabajador decide cuánto ahorrar para su pensión. Ese es un tercer pilar, que es el ahorro. Y luego viene el régimen no contributivo, que es el administrado por la caja, que se le otorga cerca de menos de 90,000 colones al mes a personas en la adultez mayor en pobreza extrema, ¿verdad? Que es el régimen no contributivo. Aquí rápidamente, para contextualizar un poco, el 15 de julio del 92 se cerró el régimen transitorio de reparto en el magisterio, que es un régimen que se creó en 1958, está a cargo del Estado y se encuentra cerrado, y a partir del 92 se crea el régimen de capitalización colectiva, que es administrado por la Junta de Pensiones en su totalidad, es financiado por los educadores en una cotización tripartita entre trabajador, Estado y patrono, y existe un fondo que garantiza
que garantiza el pago de las pensiones acorde con lo cotizado. Entonces, ¿qué es una evaluación actuarial y para qué sirve? ¿Qué es el objetivo de esta charla? La idea o el objetivo es ver si las pensiones actuales y futuras que se van a pagar se pueden cubrir o estén en equilibrio con el fondo actual y con las cotizaciones futuras, ¿verdad? Si eso hay un equilibrio o si hay un desequilibrio. Esto usualmente yo menciono que estos estudios son como una fotografía en el momento o como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Que le hacen un diagnóstico. Si yo voy al doctor hoy y el doctor me dice, mira, es que estás bien, no tenés problemas de colesterol ni cardíacos, pero yo me dedico a comer grasa, a no hacer ejercicio y a no cuidarme y en 15 años me da un infarto, yo no puedo llegar a decirle al doctor, mira, hace 15 años vos me dijiste que no tenías nada, que yo no tenía nada. Y obviamente el doctor va a decir, es que usted se descuidó en estos 15 años, ¿verdad? O si yo me tomo una foto, yo no puedo llegar ahora y decirle a un fotógrafo, mira, esta foto de ese chiquito de 7 años que usted me tomó hace tantos años, y no se me parece, ya no me parezco al de la foto. Y obviamente el fotógrafo va a decirle, porque usted ha cambiado, ¿verdad? Entonces, las evaluaciones actuariales es una fotografía o un diagnóstico que se hace en el momento. No es que nosotros tenemos una bola de cristal y que así se va a comportar eso como tal, ¿verdad? No somos magos que tenemos esa bola de cristal de decir exactamente cómo se va a pasar, sino es el momento y dar las advertencias, ¿verdad? Que es la obligación de los actuarios de cómo corregir el momento. Entonces, para eso sirve la evaluación actuarial, para ver el diagnóstico y decir, vean, hay que tomar decisiones sobre este aspecto, ¿verdad? Hay que subir la edad, hay que subir la cotización, se puede mejorar el beneficio, no se puede mejorar en ese aspecto. La evaluación actuarial usa, digamos, cuatro partes, que son los datos de información, la información que tienen las personas, los activos o las inversiones que tiene el fondo, el perfil de beneficios, o sea, cómo se otorgan esas pensiones, y ciertos supuestos o hipótesis actuariales, ¿verdad? De cómo se va a comportar la población a futuro. Por ejemplo, la mortalidad o cómo la gente se va a invalidar, esos son supuestos. Esas cuatro cosas se combinan a través de una metodología actuarial, la cual termina siendo la evaluación actuarial, que es el informe. ¿Qué se usa en las evaluaciones actuariales? Para analizar el fondo y decir, bueno, el fondo está bien o el fondo está mal. Nosotros usamos 5 métodos para analizar la solvencia del fondo. Cuando hablo de la solvencia es si el fondo está bien, si puede pagar todas las pensiones o no a futuro. La primera es la prima media general, que esta es una prima teórica, es decir, esta prima es lo que se debería estar cotizando teóricamente y se compara con lo que se cotiza en la actualidad. Entonces, si en un fondo se está cotizando un 10% y la prima teórica nos da un 12%, pues entonces va a hacer falta plata en el futuro, ¿verdad? O si nos da un 8 y se está cotizando un 10, pues entonces hay un superávit en ese. Existe una fórmula. ¿Cuál es el tema acá? Que, digamos, nosotros que estamos acá, que tenemos un contexto matemático, podríamos entenderla fácilmente. Ahí está la fórmula, pasivo actuarial menos la reserva entre la masa salarial, pero en el público general o la mayoría de personas no lo ven que es una metodología muy técnica y cuesta entender. El otro caso, que era uno que usaba mucho la caja anteriormente, era el año crítico, es decir, el año en que teóricamente el fondo se queda sin plata para pagar obligaciones. Esto se usa tanto para riesgo cerrado como riesgo abierto. El riesgo cerrado es asumiendo que no entran nuevas personas a cotizar y el abierto es asumiendo que entran nuevas personas a cotizar en un fondo. Entonces, claro, el año crítico es fácil de entender, es lo que nos dicen los medios de comunicación sobre la caja, que en el 2037 se va a acabar la caja, en el 2039 ya no va a haber pago para pensiones. El tema es que no indica el faltante, es decir, si sabemos que en el 2039 un fondo no va a alcanzar para pagar pensiones, no sabemos si es que faltó un colón
o si faltaron miles de millones de colones. Entonces no sabemos qué tan grave es ese faltante. El otro es el déficit absoluto, que esto es que se calcula el pasivo actuarial, que el pasivo actuarial son el costo a valor presente, todas las pensiones actuales y las pensiones futuras, y contra el activo actuarial, que es la reserva al día de hoy, más todas las cotizaciones futuras, ¿verdad? Traídas a valor presente. Este método es una simple resta, sin embargo, puede ser muy alarmista. ¿Por qué? Porque podría salir, como aquí sale el ejemplo, un déficit de 66.000 millones de colones. Entonces uno podría decir, híjole, esto es demasiada plata, porque 66.000 millones para mí es mucha plata y para ustedes también. Pero si uno lo compara con el fondo, digamos, el activo, vean que en ese ejemplo sale que son 2.5 billones de colones. Entonces, tal vez ya relativamente no es tan fuerte ese déficit. Entonces, un problema de esta metodología es que suele ser alarmista, ¿verdad? Porque no presenta el aspecto relativo. Para eso se hace una razón de solvencia, que entonces en vez de restar, lo que hacemos es el cociente entre el activo y el pasivo. Lo que vemos es cuántas veces el activo cubre el pasivo, y eso nos indica que si da menor a 1, nos dice que hay un déficit, y si es mayor a 1, pues que estamos en un superávit, y si está en 1, estamos en puro equilibrio. ¿Cuál es el tema de estos? Que no hay una convención internacional para decir si un fondo está bien o si un fondo está mal, ¿verdad? En JUPEMA lo que usamos es un límite de 0.90, es decir, que sí, este también se interpreta como el 90% de las pensiones futuras se van a cubrir. Entonces, si estamos por debajo de eso, estamos mal, y si estamos sobre eso, entonces digamos que se puede arreglar el déficit, ¿verdad? Sin necesidad de hacer cambios. Aquí, digamos, la caja, la razón de solvencia de la caja anda cerca del 50%, ¿verdad? Es un punto 50 lo que el activo cubre al pasivo, que ahí nos da alertas de decir, bueno, hay que hacer algo en la caja. Y el último es la razón de solvencia devengada, que es muy parecida a la anterior, pero esta lo único que cubre es los derechos que las personas han adquirido a hoy. Es decir, si una persona, por ejemplo, se va a pensionar con 300 cotizaciones y tiene 200 cuotas al día de hoy, yo lo que tengo que tener reservado son 2/3 partes de esa pensión, ¿verdad? 200 entre 300. Entonces, de esa manera se ve la obligación que tiene el fondo. Entonces, de la razón de solvencia devengada, lo que me dice es si el fondo tiene suficiente dinero para cubrir lo que la gente ha ganado al día de hoy. Podría ser que el faltante, el déficit que me salga, puede ser que sea por derechos que van a ir a futuro. Entonces, significa que se puede ir corrigiendo a futuro porque todavía no han llegado esos derechos. Pero si ya son derechos que las personas tienen, dan una alerta más grande. El objetivo de las evaluaciones actuariales, propiamente, es analizar la situación financiera actuarial de los fondos, ¿verdad? Para ver si las reservas cubren las pensiones al día de hoy, ¿verdad? Con las obligaciones correspondientes, ¿verdad? Y para los pensionados futuros. Normativamente en Costa Rica se tiene que hacer una evaluación actuarial con corte al 31 de diciembre todos los años, ¿verdad? Todos los fondos de pensiones lo tienen que hacer. En este caso, que es el ejemplo que estamos viendo, se hizo con corte el 31 de diciembre de 2020, el que correspondería siguiente es con corte el 31 de diciembre de 2021. Y aquí entramos un poquito ya en las partes que tiene que contemplar, digamos, un actuario, o qué contemplamos nosotros hacer la evaluación actuarial propiamente. Entonces, primero hay que hacer un análisis de contexto económico, es decir, cómo está la economía, porque al final los fondos de pensiones no son islas, ¿verdad? Sino que viven en un contexto económico donde variables macroeconómicas lo pueden afectar, especialmente en temas de rendimiento. Entonces, digamos, aquí ponemos unos ejemplos de un análisis que se hizo sobre el IPC, sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Y una advertencia de que las tasas de interés para el 2021 se espera que continúen a la baja, porque el gobierno en el tema de la pandemia ha estado incentivando a que las tasas de interés bajen
para que la gente consuma más. Entonces eso afecta al fondo, porque el fondo, como hace inversiones, necesita más bien que las tasas de interés suban. Entonces eso era una advertencia, digamos, en esta parte. Otro contexto que tenemos que hacer es el contexto demográfico, ¿verdad? El fondo de pensiones no solo son números, ¿verdad? No solo es la parte de inversiones, sino que también tiene la parte humana. Entonces también hay que analizar los comportamientos futuros de la población, y en Costa Rica en particular estamos en una población que está envejeciendo. Si ustedes ven ahí el gráfico, la línea gris, que son la gente mayor de 65 años, para el 2040 el INEC espera que ya superen a los menores de 14 años, ¿verdad? Y más bien los niños o las próximas generaciones de trabajadores, los menores de 14 años, va a ir tendiendo a la baja. Entonces eso es una señal de envejecimiento de la población que pone presión a los fondos de pensiones, en el sentido de que cada vez que haya más adultos mayores, significa que los fondos de pensiones van a tener que pagarle a más gente y por más tiempo, porque también la esperanza de vida aumenta. Aquí se habla del índice de envejecimiento y la tasa global de fecundidad, ¿verdad? Que es lo que les estaba señalando, ¿verdad? Que hay una disminución de la tasa de natalidad, cada vez hay menos niños y hay un aumento entonces del envejecimiento como tal de la población. El envejecimiento es cantidad por cada 100 adultos mayores, cuántos adultos mayores hay por cada 100 menores de 14 años. Entonces, si uno ve ya para el 2025, está en un 50%. O más de un 50%. Ya después de hacer esos análisis de contexto económico y contexto demográfico, vean que eso es externo al fondo, ya se tiene que empezar a hacer un análisis propio del fondo. Entonces, en este caso, se hace un análisis de las provisiones o de la situación actual de las provisiones. Ahí se hizo un análisis de los rendimientos del fondo, ¿verdad? Ahí se ve una caída en la línea azul, eso fue por un tema contable, ¿verdad? Que también eso es importante, entender la contabilidad para ver qué son esos efectos que a veces se hacen o cambios metodológicos que pueden afectar un resultado particular. Y también se ve tanto de la cartera de crédito, porque nosotros hacemos préstamos a los afiliados, y también del fondo que se invierte en la bolsa local. Se hace, como tenemos esas inversiones que son préstamos a las personas, se hace un análisis de la cartera de crédito. Aquí lo que hicimos fue un análisis de morosidad de la cartera, cómo estaba la mora. Y ahí uno puede ver que la mora principalmente es de 1 a 30 días, ¿verdad? Aunque está muy seguida de la de más de 121 días. Entonces, ahí también hay que, digamos, como actuarios, hacer las advertencias del caso sobre el control de la mora, ¿verdad? En estos temas, porque al final para Jupema, los créditos son un tipo de inversión. Se hace también un análisis de la cartera de valores. Acá lo que se hizo, o los ejemplos que les traje, fue un análisis de la composición de la cartera, de lo que se ha invertido en la Bolsa Nacional de Valores. Aquí hay que recordar que Jupema, por ley, no podemos invertir en el extranjero, entonces todo es mercado local, donde uno ve que el 87% está en renta fija y el 79% está colocado en colones, ¿verdad? Que eso está bien en el sentido de que los gastos y los ingresos son en colones, entonces no hay tanto riesgo cambiario, pero también vean que hay un 11% en dólares. Otra parte importante de las inversiones es el análisis de en qué plazo se invierte los fondos, ¿verdad? En este sentido, qué tan a largo plazo se invierten. Los fondos de pensiones usualmente buscan inversiones a más largo plazo, de acuerdo con sus gastos, ¿verdad? En el caso del RCC, como es un régimen joven, pues lo ideal es estar invirtiendo a largo plazo. Cuando yo me refiero a largo plazo es de más de 5 años. Si ustedes hablan con un economista, a largo plazo es más de un año, ¿verdad? Pero usualmente para contextos actuariales entre 5 y 10 años empieza el largo plazo. También a veces hay instituciones que no pagan las cuotas obreras o las cuotas estatales. Entonces eso genera una deuda
que es importante controlar en los estudios actuariales. Aquí hay un ejemplo, digamos, a diciembre, cómo estaba las deudas. El gobierno debía cerca del 40% de la deuda total, el MEP como por aparte, el 50%, y otros patronos que ahí están universidades y colegios privados, un 10%, que conformaban una deuda de 25.000 millones a esa fecha. Eso es el análisis de las reservas. Pero otra vez, los fondos de pensiones ven personas, entonces también hay que analizar la población. Aquí lo que hicimos fue un análisis sobre la población, donde vienen ciertas características, ¿verdad? Donde viene, digamos, el salario promedio, tanto para hombres como para mujeres, la edad promedio, cómo está distribuido por los diferentes patronos, ¿verdad? Y que una de las características que tiene el Fondo del Magisterio es que 2 de cada 3 personas son mujeres. Sin embargo, eso siempre yo lo advierto, en promedio las mujeres ganan menos que los hombres. Es la brecha salarial famosa que se habla de género. Se hacen diagramas, ¿verdad? Para ver las composiciones de edad, ¿verdad? Que es la pirámide poblacional. Y también es importante analizar la población inactiva. La población inactiva son personas que dejaron de cotizar a un régimen. Entonces también hay que analizar si esas personas que dejaron de cotizar tendrán algún derecho o no. Entonces también hay que incluirlas. No solo son los que están trabajando actualmente, sino también los que van y que dejaron de cotizar y que podrían tener un derecho. En este caso, en el caso nuestro, vean que habían cerca de 11,000 personas aproximadamente que todavía tenían derechos aunque no estuvieran cotizando. Y en la población total eran 98,000 personas. Esos activos, ese mismo análisis se hace para los pensionados, ¿verdad? Donde se ve ahí un poco lo de la pensión, la edad de los pensionados, cuántos pensionados hay. Ven que hay una cantidad muy pequeña de pensionados, son 2,882 pensiones en total, ¿verdad? Donde la mayoría ya son pensionados por vejez. Igual, el triángulo poblacional, que ilustra muy bien cómo está. Este es el caso de las pensiones, donde la mayoría son pensionados por vejez. Y esto es un análisis que, aunque no se los menciona entre los primeros 5, es un análisis interesante porque este mezcla la edad promedio de los activos, la edad promedio de vejez y el término en inglés es turnover duration. En español debería ser como la duración de la reinversión, que esto lo que mide es, si hoy entro en un colón, digamos en el 2014 entraba un colón por cotización, ese colón se podía invertir cerca de 29 años hasta que saliera a pagar una pensión ese colón. Entonces en el 2015 bajó ese indicador a 27 años y para el 2020 está en 24.5. Esto es un indicador que lo estamos midiendo nosotros porque sí nos está llamando mucho la atención que se está envejeciendo la población, no están entrando nuevos cotizantes o muy pocos nuevos cotizantes y eso está presionando al fondo a que tenga menos plazo para poder reinvertir los dineros. Ya a nivel de metodología nuestra, propiamente, nosotros lo que usamos son cadenas de Markov por Monte Carlo, ¿verdad? Que lo que hacemos, aquí se los explico rápidamente, agarramos una persona de edad X, entra al estado IX, ¿verdad? Que se tiene en este punto. Creo que aquí se puede dibujar. No hay un lapicito. Sí, deberías de ver una anotación. Bueno, pero creo que ahí ven el mouse. Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, aquí en la edad X entra una persona, ¿verdad? Que tiene edad X y nosotros le decimos, bueno, hay una probabilidad que muera. Entonces, si muere, ¿verdad? Que la probabilidad Q entra acá
y vemos, si no cumple requisitos, se liquida. Y si cumple requisitos, pues genera una pensión sucesoria. Y aquí al sucesorio, o sea, la viuda o los hijos, se le calcula igual una edad Y con una probabilidad de que siga en este punto de 1 menos QY, ¿verdad? Que es la probabilidad de muerte de esta persona. Y si sobrevivió, se le agrega un año más. Y si ya fallece, pues se excluye del sistema. Ahora, si la persona no murió, ¿verdad? Entonces está en un estado de no muerte y se verifica si con una probabilidad IX, si queda inválido, si no cumple requisitos, se liquida, si cumple requisitos, se le otorga la pensión por invalidez, se mantiene ese QIX, ¿verdad? Año a año hasta X más 1, y si no, cuando muere, genera una pensión sucesoria y si no, luego se excluye. Si la persona no murió y no quedó inválido, entonces se verifica. Si no cumple requisitos, se regresa al estado IX, pero se le suma un año más y se vuelve a repetir el ciclo. Si cumple requisitos, ¿verdad? Entonces se le otorga la pensión por vejez, igual se queda en este punto, 1 menos X, ¿verdad? Sumándole la edad, y cuando fallece pasa a la pensión sucesoria y de aquí se excluye. Entonces, de esta manera, se hace el modelo. Nosotros lo hacemos. En este caso hicimos 7,275 iteraciones. Cada iteración es una proyección o una estimación para cada una de esas 110,000 personas aproximadamente que contempló la evaluación. Luego se construye la tasa de descuento que se tiene que hacer a través de mercado. Entonces nosotros lo que hacemos son simulaciones de tasas. Aquí hay 2 ejemplos, ¿verdad? De tasas, un promedio pesimista, un promedio optimista y el promedio en general del modelo, y aquí se construyen las tasas. ¿Por qué se construyen las tasas? Porque con esto se usa para descontar los grupos. Luego se hacen las proyecciones demográficas, ¿verdad? Donde, digamos, entre los resultados que se vieron es que para el 2055 se alcanza la cantidad máxima de los pensionados actuales. Ven que dice riesgo cerrado, eso significaba que no entraban nuevas personas, y que el último pensionado va a fallecer en el 2111, lo más según una población, una pensión sucesoria. Y también se hace para el riesgo abierto. Si ustedes ven aquí, la línea azul es la población total del magisterio. Si ustedes ven, va subiendo, pero de pronto empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Eso es porque nosotros estimamos que como hay dentro de los próximos años va a haber una afectación en la cantidad de matrícula. Al ver menos niños, al ver problemas de natalidad, bueno, no problemas de natalidad, al haber menos natalidad, van a haber menos estudiantes en escuela, colegio, inclusive en universidades, lo que va a hacer que posiblemente hayan cierres de población, de centros de trabajo o de clases, ¿verdad? Ya no van a haber 5 séptimos o 10 séptimos, dependiendo del colegio, sino que lo que van a haber son 3 séptimos. Entonces eso va a hacer menos profesores en la población. Se estiman las reservas, ¿verdad? Que en este caso nos dio positivas, o sea, ninguno de los 2 casos, ni la abierta ni la cerrada muestra un año crítico, las reservas más bien crecen, ¿verdad? En el caso abierto y en el caso cerrado se estabiliza. Se hacen las proyecciones financieras, ¿verdad? Aquí con cotizaciones, rendimientos y costos de pensiones para ver cómo aquí en caso cerrado las cotizaciones cada vez van tomando menos importancia y más bien los ingresos por rendimiento se toman cada vez más importantes y el costo de las pensiones. Finalmente, todo eso lo que nos hace es calcular un balance donde se ve si hay déficit o no. En este caso, la prima media nos dio 16.14 con un superávit de 75,000 millones de colones, pero con una advertencia. Este fondo en particular del RCC lo que tiene es una fórmula de autobalance. ¿Qué son las fórmulas de autobalance? Son fórmulas que los fondos de pensiones tienen para evitar que caigan en un déficit actuarial. Entonces, si nosotros vemos en promedio las tasas de interés real
que se tienen es de un 5.25. Eso es lo que nosotros proyectamos que el fondo va a rendir en un futuro. Pero para que el fondo garantice todas las pensiones y permitan dar incrementos igual a inflación de los pensionados, el fondo necesita rendir un 5.65. Entonces, el fondo ocupa un 5.65 y tiene un 5.25. Entonces, ¿cómo arregla esa diferencia? Pues haciendo ajustes a los pensionados de menos 0.99 en promedio a largo plazo. Es decir, que el fondo no, está garantizando todas las pensiones, el pago de las pensiones, pero no garantiza que hayan incrementos igual que inflación para los pensionados. Que eso genera todo un debate digamos, de que si una persona sobrevive mucho, cuánto realmente le va a llegar la pensión para cubrir sus necesidades. Esto es a nivel gráfico lo que vimos, ¿verdad? Donde se ve cada vez las pensiones en curso de pago, un comparativo con el del año pasado. Las pensiones en curso de pago van tomando mayor importancia y que las reservas son muy parecidas, reserva y pago de cotizaciones, ¿verdad? Esto es un resumen, ¿verdad? De la tasa de descuento, la razón de solvencia para los pensionados en curso, ¿verdad? Que se cubre actualmente 34 veces. Y la razón de solvencia como tal, que es ese cociente entre activo y pasivo, que es de 1.01, es decir, que está cubriendo el 101% de las pensiones. Eso da un equilibrio técnico actuarial, ¿verdad? Entonces, está muy cercano a 1. Como nosotros usamos un proceso de Markov, ¿verdad? De cadenas de Markov por Monte Carlo, nosotros lo que hacemos, tenemos que analizar si el sistema converge, es decir, que va hacia un punto. Eso es este gráfico que dice promedio de déficit de iteraciones de Monte Carlo, que si ustedes ven, aproximadamente en la iteración 2000 ya empieza a converger, ¿verdad? Entonces eso nos da señal de que el modelo está adecuado. Y como estamos haciéndolo por cadenas cadenas de Markov por Monte Carlo, eso nos permite también dar intervalos de confianza. Es decir, llegar y decir, bueno, sí, el fondo nos dio un superávit, pero con un 95% de confianza, el fondo puede estar entre menos 40.000 millones de déficit o un superávit de 196.000. ¿Verdad? Ese es el intervalo de confianza que también ayuda para la toma de decisiones. Este de acá es un análisis de sensibilidad de la fórmula de autoajuste. Lo que ustedes ven a la izquierda son las 7.000 y resto de iteraciones que hicimos, cuánto da entre superávit y la tasa de descuento que salió en cada iteración y diferentes balances según los percentiles que se han utilizado. Finalmente, esos son los análisis que nosotros usamos, ¿verdad? Pero y que se tienen que mostrar en una evaluación actuarial. Sin embargo, es importante 3 cosas que los estudios actuariales tienen que mostrar. Primero, la opinión del actuario, es decir, nosotros como profesionales, decir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ahí lo que señalo es que hay un nivel de solvencia del fondo, pero que no muestra insuficiencias, pero es por la aplicación de la fórmula de autobalance. Entonces, que eso puede afectar el poder adquisitivo de las pensiones. Es un deber nuestro como actuarios dar esas advertencias. Luego, las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Que aquí lo que se hace es concluir igualmente lo que hemos hablado de que el fondo tiene un superávit, pero a costa de una fórmula de autobalance que no garantiza el incremento de las pensiones y que cumple con los aspectos, digamos, de reglamentarios, especialmente uno ahí de que es el reglamento de riesgos del conocido. Y finalmente, entonces, la opinión, las conclusiones y las recomendaciones, y finalmente estos 2 puntos eran las conclusiones y después vienen las recomendaciones. Las recomendaciones van orientadas principalmente a que los fondos mantengan o retornen al equilibrio. Entonces de ahí es donde se recomienda que las inversiones sean superiores a ese 5.65% real. Analizar el programa de crédito, ¿verdad? Para que se maximice, pero sin descuidar la morosidad. La aprobación de un proyecto de ley que permita hacer o incrementar los rendimientos, ¿verdad? Por medio de una diversificación, que esto lo que busca son inversiones en el extranjero y en obra pública.
Y bueno, continuar con los esfuerzos de cobrar las diferencias de cotización estatal, que es parte de la deuda que vimos nosotros, y de las patronos morosos, ¿verdad? Y la última es pues una más de trabajo, ¿verdad? Dentro del de UPEMA, de hacer mesas de trabajo para analizar a mayor profundidad ciertas temáticas que vimos nosotros. Entonces, esto es un resumen, sé que un poquito rápido, pero para que ustedes tengan contexto de, digamos, de qué se trata una evaluación actuarial, qué hacemos los actuarios cuando nos dicen una evaluación actuarial, qué cosas tenemos que considerar y qué cosas debemos prestarle atención, a qué cosas tenemos que darle advertencias, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Y lo principal, digamos, en un fondo de pensiones es estar viendo estos temas, ¿verdad? De ayudar a los que toman decisiones, a una junta directiva, a la gente, a los gerentes de otras áreas, para que se pueda mantener o retornar un fondo al equilibrio actuarial. Más bien, les agradezco el espacio y no sé, Juan Gabriel, si tenemos consultas.